La mayoría de obras audiovisuales que conocemos no son solo mero entretenimiento. La importancia del cine es que tiene la habilidad para contar historias a través de imágenes, que nos transportan a una atmósfera completamente diferente a la que vivimos en nuestro día a día. Cuando vemos una película por primera vez, lo primero que notamos son las cosas que aparecen a simple vista. Personajes, el escenario, la acción en pantalla. Sin embargo, cada fotograma que vemos está cuidadosamente guiado para hacernos sentir de una manera específica. Y aquí es donde el lenguaje cinematográfico entra en juego. Todo lo que aparece en pantalla tiene un porqué, y es ese porqué el que nos interesa. Te diría que lo primero que hagas para analizar una película sea verla y valorar lo que te hace sentir. Aunque eso es muy poco específico y no creo que le sirva a mucha gente. Te preguntarás quién soy yo. Bueno, yo soy Lorena, estudiante de realización y guión audiovisual, y hoy te voy a enseñar a cómo se analiza el cine. O al menos cómo me enseñan a mí. Después de este vídeo por fin serás esa persona insufrible que le diga a todo el mundo de qué van realmente las películas. Podrás hablar de que Harry Potter en realidad es una crítica al sistema educativo británico, de cómo El Padrino es un estudio acerca de cómo las familias deberían de manejar mejor su patrimonio, y cómo los hermanos Coen siempre nos dicen que una mala decisión puede cambiar tu vida de manera insospechada. Aunque bueno, esa sí que tiene sentido. Primero tenemos que empezar por lo más fácil. ¿Qué es lo que vemos en pantalla? O si queremos ponernos un poco más técnicos, se define como el diseño de todos los elementos visuales y técnicos en una obra de teatro o película. Esto incluye todo lo que vemos, y todo es todo, desde la lluvia hasta la nieve. ¿La escena se siente tranquila y acogedora o tiene un aire incierto? ¿El estilo visual parece realista o tira más a lo fantástico? ¿Qué detalles te llaman la atención acerca de los personajes? ¿Cómo se comportan? O mejor dicho, are going to be married. ¿cómo actúan? ¿Estos personajes parecen villanos o héroes? Y no hablo solo de la apariencia. Todas las formas en las que los actores interpretan sus roles, supervisados por el director, añaden una capa más de significado a la película. Cada gesto y expresión de los personajes se potencia con cómo la cámara los enmarca. Y esto nos lleva directamente a la fotografía. Cuando se dice que una producción audiovisual tiene una buena fotografía, se está alabando su calidad de imagen por encima de todo lo demás. Bueno, la verdad es que este tema es demasiado extenso. Y sé que por tu leve adicción al TikTok en estos últimos años no vas a poder prestarle atención a más de 15 minutos de vídeo. Entonces te voy a ayudar y te lo voy a resumir un poquito. Lo que abarca la fotografía es... Es lo principal que necesitas para grabar. La del móvil también vale. Sí. Un primer plano puede intensificar una emoción. Un plano detalle nos dirige la mirada directamente a lo que se supone que es importante, mientras que una toma amplia puede hacer que veamos al personaje súper insignificante dentro de lo que lo rodea. Una escena bien iluminada hace que veamos todo claramente, y esto se suele usar mucho en las comedias. Si nos fijamos en este ejemplo de Solo en casa, que normalmente está iluminada de esta manera, podremos ver cómo cuando los ladrones acechan, cambia a esto. Vaya, ¿se ha convertido en una peli de terror? No, simplemente con la iluminación nos están explicando que existe un peligro. Se refiere a la disposición de los elementos dentro del encuadre. Kubrick la usa en El Resplandor con gran destreza, creando una atmósfera de inquietud constante. Los pasillos tan largos y vacíos hacen que nos sintamos un poco desagradables. Este es el ejemplo perfecto de cómo la composición puede contribuir al terror psicológico. Y por último, y el que a mí más me gusta, el color. Aunque de ese hablaremos un poco más tarde. Así que vayamos directamente al sonido. Si bien la imagen juega un papel crucial en contar la historia, el sonido hace que nos sintamos inmersos en ella. El sonido, más en concreto la música, le da una identidad única a la obra, gracias al trabajo, por supuesto, de los compositores.
Veamos el ejemplo de Succession. A dissonance right from the top of the piece where, you hear this sort of C minor chord, but there's actually a B natural in it, which gives you this immediate sense that something is maybe potentially off. And on top, if you break it down right away from the top, there's these sort of accented dissonances which aren't in the scale. That note isn't part of the scale, so I'm constantly winding in these notes that aren't part of the scale just to kind of like jolt the music. Ya sé que es una serie, no una película, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que Succession va acerca de una familia desestructurada, completamente disfuncional. Y Nicholas es capaz de con solo juntar unas notas un tanto disonantes, hacer que sepamos que algo no va bien en esa familia. Y no sé a ti, pero a mí me parece una barbaridad que tan solo con música se pueda expresar el tono de una serie, o una película, o lo que sea. Pero ¿sabes qué es lo más importante a la hora de tener en cuenta el sonido de una película? El silencio. Aunque bueno, aquí no puede haber mucho ruido, la verdad. No es necesario que suene música todo el rato, ni que los personajes siempre se tengan que comunicar con palabras. De hecho, el impacto del sonido es tal porque se contrasta con el silencio. Un estruendo repentino en un momento de calma es 1000 veces más impactante que cuando hay ruido todo el rato. Cuando vi Un lugar tranquilo por primera vez, la verdad es que me gustó bastante, porque no pueden hacer ruido. Es una peli de terror en la que apenas se habla. Y una de las protagonistas es sorda. O sea que a veces no sabe si hace ruido o no lo hace. Infravaloramos al sonido porque se supone que es lo que deberíamos escuchar en una película. Si alguien habla, le escuchamos hablar. Si llueve, escuchamos la lluvia. Y así. Lo que pasa es que la mayoría de sonidos que escuchas en una película no son reales. Son creaciones artificiales o amplificadas cuidadosamente creadas en un estudio para conseguir un efecto deseado. Ruidos de pasos, falso. Ruido del tráfico, falso. Incluso el ruido de los hielitos en un vaso, falso. Todo falso. Están editadas. Se supone que no debemos de notar la edición en una película. Uy. Are you okay? Te moví un poco. Se supone que no debemos de notar la edición de una película, porque se debe de dar natural. Tiene que ser capaz de contarnos lo que está pasando sin que nos demos cuenta de que está grabado y es artificial. Cuando se corta entre un diálogo, dos personas hablando, por ejemplo, nosotros entendemos que una mira a la derecha, otra mira a la izquierda, y cada toma sigue cronológicamente a la anterior. Sentimos la conexión entre un plano y otro al instante. Hola, ¿qué tal estás? Te veo muy bien. ¿Es así? Sí, muchas gracias. La verdad es que no me puedo quejar. Lo entendemos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cuando una película cambia su forma de edición de repente, normalmente es que nos quiere decir algo. La escena de la ducha en Psicosis es icónica precisamente por este cambio repentino en su lenguaje visual. Hasta ese punto la historia se ha contado con tomas amplias que se mantienen durante el tiempo y de repente tenemos estos cortes tan caóticos y rápidos con un montón de primeros planos. Es caótico porque representa lo que está ocurriendo en la escena. Y esto es justo lo contrario que ocurre con Oldboy. En la escena de más acción de la película no vemos ningún corte. El director opta por grabar un plano secuencia o una toma ininterrumpida para que veamos la pelea y que también nos cansemos con el protagonista. Sentimos la desesperación, la violencia, la venganza, esa iluminación, ese pasillo tan estrecho, esa paleta de colores tan apagada. Nos da sensación de claustrofobia. Deberíamos hablar del color. Creo que ya es hora. El color en el cine es muchísimo más que una decisión estética, aunque bueno, eso ya por este vídeo lo sabemos, ¿no? Todo es más que una decisión estética. En Matrix se usa el color verde para reflejar la opresión del sistema, mientras que si vemos una película con unos prados muy grandes o en general naturaleza verde, sentimos paz y tranquilidad. Al igual que el rojo puede representar ira o peligro, también representa amor y pasión. El azul a menudo provoca tranquilidad,
pero también puede evocar frialdad y nostalgia. En la película azul, este color simboliza la libertad y la soledad de la protagonista al perder a su familia. Como ves, los colores pueden significar un montón de cosas según la historia. Claro, es que a lo mejor tenía que haber empezado por decir que todo arte es subjetivo y que no hay una única manera de entender una obra, ya sea una película, una serie, un cuadro, un libro. Y esto es precisamente lo que la hace tan compleja. En fin, ahora que sabemos todo esto, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ver una secuencia aparentemente muy simple. La primera del Resplandor. La secuencia se presenta así. Vemos un paisaje majestuoso, pero por lo que parece bastante aislado. No hay nadie y, bueno, solo vemos naturaleza. Esto nos sitúa en la película. Nos da a entender que probablemente el sitio al que va ese coche que observamos esté bastante alejado de la mano de Dios. Vemos tomas aéreas y bastante amplias del coche por la carretera, y esto hace que veamos la inmensidad del paisaje en relación con lo pequeñito que parece el coche. Mientras aparecen los títulos de crédito, el coche sigue por la carretera, lo que refuerza la idea de que el sitio al que van está demasiado lejos. Aquí la música juega un papel crucial. Ese conjunto de notas y ruidos nos indica que algo malo puede que pase. Y si has visto la película, pasa, la verdad. La perspectiva de este plano es objetiva, es decir, no estamos dentro del coche ni somos ninguno de ellos. Somos un mero espectador que es testigo de su llegada. Además, a mí siempre me ha parecido como un espíritu o un fantasma que les sigue. Y por último, vemos el Hotel Overlook, en mitad de las montañas y de la nada. Se presenta como un edificio muy imponente y a mí esa fachada tan grisácea y, bueno, la situación en la que está, la verdad es que no me invita a entrar. Pues ya está, ya hemos terminado. En conclusión, aunque existan teorías por millones de académicos, nuestra visión siempre será única. Al ver una película, proyectamos nuestras experiencias, nuestras emociones y cultura. No hay análisis erróneo, salvo el pensar que el nuestro es el único válido y correcto. La clave es observar nuestra reacción y cuestionarla, porque el arte en esencia es un diálogo con uno mismo y es un espejo en el que nos vemos reflejados. Pues ya está. ¿Cómo es que decir? Besito, besito, chao, chao.